Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. San Francisco se caracteriza por muchos aspectos de nuestra conducta como sociedad. Sin embargo, uno que es muy característico y que es una especie de sello identificatorio, tiene que ver con una comunidad que tiene un fuerte apego hacia el ahorro. Un fuerte apego hacia el ahorro. Cuando hablamos de ahorro, necesariamente hablamos también de lugares donde dejar el fruto del trabajo ahorrado, guardado, más allá de lo que puedan ser o puedan haber sido los lugares propios de una casa. Hablamos de bancos, y la presencia de los bancos en la ciudad de San Francisco ayuda a sostener esta idea de que los sanfrancisqueños somos ahorrativos, y de eso nos va a hablar Arturo en este bloque, el ahorro en la ciudad de San Francisco y su consecuencia inmediata, que son las entidades bancarias. Claro, bien como decía, o sea, siempre fue, incluso por quienes promovían el ahorro desde las entidades oficiales, elogiado la conducta ahorrativa de los sanfrancisqueños. Sí, señor. Porque hay estadísticas que así lo indican. ¿Podrá tener origen eso, Arturo? Alguien me lo decía alguna vez, pero bueno, no sé, no lo corroboré, que en el hecho de que los que vinieron a trabajar aquí, inmigrantes, en realidad tenían un fuerte deseo de volver a su país de origen. Claro. De hecho, muchos volvieron. Vos tomá en cuenta nomás esto. No tenemos bien el dato de cuántos volvieron desde San Francisco, la cifra no está, pero entre 1880 y 1920 aproximadamente ingresaron al país 6 millones de inmigrantes, casi exacto el número, 6 millones de inmigrantes, y retornaron a sus lugares de origen 3 millones. O sea que la mitad de la gente que vino, claro, volvió. Y entre los que no volvieron, habrá habido un 10-15% más de gente que por distintas circunstancias no les fue bien, no pudieron volver, o se acerenciaron y no quisieron volver. Claro. Pero a lo mejor vinieron con la idea de volverse. Pero para regresar debían hacerse de una cantidad de dinero, ¿no es cierto? Claro. Y me decían, con una cierta lógica, ¿no?, que esto contribuyó a ir generando una especie de cultura del ahorro que vos bien señalabas, claro. Fue elogiada por entidades bancarias. Sí, de hecho. Acá el primer banco que se instala en San Francisco es el Banco de la Nación. Bien. Eso es en el año 1895. Apenas arrancaba la ciudad. Claro, unos años después ya de arrancada la ciudad. Nosotros siempre tomamos como referencia de que San Francisco comienza en 1886. Sí. En realidad estaba tan sobre el fin del año que habría que considerar 1887 con la formación bien de la colonia y todo lo demás, porque todo lleva su tiempo. Y además después viene esa instalación de la estación ferroviaria acá en San Francisco, el traslado, el corrimiento. Claro, el corrimiento, que eso es sobre finales del 88, así que hasta como el año 90 esto no se estabiliza o no tiene una idea fija de dónde iba a estar la parte urbana. Exacto. De la colonia, ¿no? Así que en el 95 se instala el primer banco, la primera sucursal bancaria, que es del Banco de la Nación, y se instaló en lo que es actualmente Boulevard 9 de Julio y Pellegrini, donde está ahora la clínica Enrique Carrá Hijo. Ahí está. Ahí estaba, era un local alquilado, chico, claro, ¿no es cierto? Pero que... Ahí comenzó el Banco de la Nación Argentina, sucursal San Francisco. En San Francisco. Es más, como la municipalidad estaba en la otra cuadra, la estación ferroviaria miraba hacia el sur,
la repartición de la policía estaba instalada ahí cerca del banco, aproximadamente a la altura de Pasaje Champagnat, y luego se traslada al lugar donde ahora conocemos todavía como de la jefatura de policía, y el correo estaba también enfrente. En realidad era más importante en aquel momento Boulevard 9 de Julio que 25 de Mayo. Claro. En ese momento. Claro. De modo que la gente del Banco de la Nación compró un terreno para hacer su casa propia, su sede propia, en General Paz y 9 de Julio, donde estuvo hasta hace un tiempo La Voz de San Justo. Claro. Ese terreno era del Banco de la Nación, esa esquina. Eso era del Banco de la Nación. Que después lo cambia el Banco de la Nación cuando 25 de Mayo toma el protagonismo que fue teniendo siempre, claro, y que se destaca como principal avenida, pero sale también de aquel lugar de Pellegrini y 9 de Julio y alquila en Mitre y 25 de Mayo, donde está el local de la zapatería actualmente. Ahí había, claro, un edificio que era la sucursal del Banco Nación. Vende aquel terreno de 9 de Julio y General Paz y compra el de Libertador Sur, Humberto Primo en aquel momento, claro, y 25 de Mayo, y ya para el año 14 inaugura su edificio, que era un poco más chico que el actual, con otras características también, pero siempre con ese sistema de las columnas, grandes ventanales, como tiene... Un edificio importante. Un edificio importante que a lo largo del tiempo tuvo muchas modificaciones. Claro. ¿Y? Ese es el primer banco, y quedó solo ese banco desde 1895 hasta 1921. No había presencia bancaria. Nada, ninguna presencia bancaria, así que todo iba al Banco de la Nación. Ni Nación. Banco Córdoba, ni Banco de Santa Fe. El segundo que viene es el Banco de Italia, que se instala donde actualmente está Banco Patagonia. Claro, acá claro, ahí alquilaba a... La esquina de Pueyrredón y 25. En Pueyrredón y 25 de Mayo, alquilaba a don Bernardo Alberione. Toda esa mitad de la manzana era prácticamente de Bernardo Alberione y del otro lado era de Bernardo Bertelo. Sí, señor. Los dos Bernardo tenían toda la manzana prácticamente. Alberione en la parte oeste y Bertelo la parte este de esa manzana. Ahí instala, en el año 21, se instala el Banco de Italia. El Banco de Italia. Poco tiempo, porque ya en el año 22 van al edificio del Frente, donde estuvo durante muchos años, después vuelve a trasladarse y ahora está el Banco Galicia, claro, en ese mismo edificio, pero arriba todavía dice Banco de Italia, sí señor. Y también en el año 21, pero después, llega a San Francisco la sucursal del Banco de Córdoba en Alberdi y 25 de Mayo, en un edificio que existe actualmente y que también arriba todavía dice Banco de Córdoba. Ahí, claro, ya vinieron con el edificio armado. Ellos vinieron con el Banco de Córdoba vino con el edificio armado. Claro. Fue la única. Claro. Bueno, y ser bancario, y más ser gerente de banco, era algo muy importante. Por ejemplo, el gerente del Banco de Italia era el Cavalieri Turri, que en San Francisco fue agente consular de Italia. Era una autoridad del gobierno de Italia en San Francisco, claro, en la región. Claro, y era el gerente del banco. Claro. Y además era un banco que, por ser privado, tenía un consejo consultivo local, obviamente integrado por los grandes económicamente de aquel momento. Los ahorristas. Boero, Bertelo, claro, Tampieri, ¿no es cierto? Eran los apellidos... La gente que le daba movimiento al banco. Naturalmente, y que acreditaba de alguna manera, era una garantía esa gente para que los demás vengan a depositar en el lugar. Bien, y estamos hablando de ahorro, pero ¿el trabajador tenía acceso a ese tipo de bancos en esa época o poco? Poco, porque generalmente el obrero y el peón de campo y el empleado, lo que ganaba le alcanzaba para vivir. O sea, generalmente el que depositaba mucho en los bancos era el chacarero, claro, porque era el fruto de la cosecha y se encontraba en un momento determinado con un volumen de dinero importante que obviamente después tenía que distribuirlo durante el año. A lo largo del año. El empleado, en cambio, todos los meses recibía una pequeña cantidad, pero él recibía una cantidad más grande, pero 1 o 2 veces al año, ya sea por tambo, por ganadería o por agricultura. Entonces, generalmente lo utilizaba la gente de campo, pero después se fue sumando todo lo demás. O sea, los comerciantes, por ejemplo, las grandes casas de comercio acá, como fue primero de todo Bertelo, tenían unos sistemas de crédito propios, ¿no? Claro. Porque ellos daban un fiado de 1 año,
y si fallaba la cosecha, como hemos visto en otras oportunidades, por sequía, por inundación, por la langosta, por lo que fuere, ellos bancaban de alguna manera el crédito de esa gente durante más tiempo todavía. Eso luego lo repitió Casabuero, Ripamonti, claro. Después fue Casagodino. Las casas de ramos generales habitualmente tenían el esquema de vender como si fuera hoy un hipermercado. A un gran crédito. Con crédito, pero muchos de ellos a su vez recibían y funcionaban como, estoy pensando en Devoto, acá también. En José J. Falco, le recibían la cosecha. Claro. Entonces... ellos vendían después la cosecha. Claro, con la cosecha se pagaba todo lo que se consumía durante el año. Sí. Parte del cobro de ellos, del ingreso, eran personas, ¿no es cierto?, que recibían el fruto de la cosecha, que lo mandaban directamente, obviamente que no venían con la cosecha del negocio, iba directamente al molino, ¿no es cierto? Pero ellos eran acopiadores. Exactamente, acopiadores. José Lencinas, que escribió una historia muy importante del departamento de San Justo y de San Francisco, allá en el año 1936, destaca el rol de las casas de ramos generales, no solo en San Francisco, sino en toda la región, porque dice que hicieron mucho más esos negocios que muchas de las acciones de los gobiernos de entonces, porque ellos alentaban la producción para poder vender. De hecho, alentaba mucho el consumo, porque había gente que decididamente en momentos determinados de la vida, estos chacareros precisamente que por ahí se encontraban con un volumen grande de dinero en un momento, en otro momento no tenían nada. No tenían nada porque tenían que pagar la tierra, tenían que pagar la cosecha, tenían que pagar y ahí aparecían ellos financiando. Y ellos financiaban, ¿no es cierto? O sea, estos chacareros, te digo, en un momento dado se encontraban con un valor importante en dinero, o por la cosecha o por lo que sea, pero después se quedaban otra vez sin plata. De ahí viene también la parte del ahorro. Cuando teníamos algo, guardábamos. Guardar para cuando no había cosechas que fallaban. Para ponerlo en términos de economía actual, tenía que ser un fondo anticíclico. De hecho, o sea, era un respaldo. Arturo, estamos en 1921, tenemos el Banco de la Nación, el Banco de Italia y el Banco de Córdoba. Bueno, y en ese tiempo, entonces se hace también un relevamiento a nivel nacional, porque al gobierno le interesaba saber qué pasaba con el dinero que estaba en el país. En San Francisco, distintos espacios tienen los nombres de vecinos que en alguna oportunidad han trabajado en beneficio de la comunidad. Calles, plazas e instituciones tienen los nombres de personas que dieron lo mejor de ellos para aportar a la sociedad sanfrancisqueña desde fines del siglo XIX y hasta tiempos recientes. Leemos textos en libros, distintas publicaciones con referencias a personajes locales. Caminamos por la ciudad o llegamos a instituciones y observamos carteles que nos indican nombres que no siempre nos resultan conocidos. Nos interesamos en ellos y surge indefectiblemente la pregunta: ¿quién fue? Emilio Domingo Boffelli fue un empresario metalúrgico, docente técnico y fundador de la fábrica Boffelli Finassi, uno de los pilares fundacionales de nuestro desarrollo industrial. En 1902 y llegó a la Argentina en 1927. Antes de llegar a San Francisco, fue operario de ferrocarriles en Entre Ríos y luego fue a Rafaela, donde se encontró a su compatriota Pedro Finassi, con quien vino a nuestra ciudad en 1931. Desde 1935 fue maestro de mecánica en la recién creada Escuela del Trabajo, y muchos de sus alumnos fueron después destacados industriales de nuestra ciudad. En sociedad con su amigo Pedro Finassi, fundó la fábrica de tornos de su invención, que alcanzó proyección nacional y años después patentó un aparato con la formación de dientes y engranajes que se registró en Argentina, Italia y Alemania. Su espíritu emprendedor lo llevó a participar activamente en la fábrica de máquinas de coser Godeco y en los talleres San Justo, y también en una fábrica de relojes que tuvo corta existencia. Emilio Domingo Boffelli fue un apasionado de la mecánica, cuyos secretos y aplicaciones llegó a dominar con singular maestría.
Falleció en San Francisco el 17 de agosto de 1974 y desde el año 1998 su nombre es recordado en una calle del Parque Industrial. De hecho, o sea, era un respaldo. Arturo, estamos en 1921, tenemos el Banco de la Nación, el Banco de Italia y el Banco de Córdoba. Bueno, y en ese tiempo, entonces se hace también un relevamiento a nivel nacional, porque al gobierno le interesaba saber qué pasaba con el dinero que estaba en el país, dónde estaba la plata. Se hace un relevamiento en bancos y surge que en San Francisco era uno de los niveles per cápita más altos de ahorro que había en el país. 1920. En la década del 20, ahí alrededor del año 20, ¿no? O sea que uno de los niveles más altos de ahorro era ese. Fíjate vos la importancia que habrá tenido, porque terminamos de decir recién que no todos depositaban. Claro. Y el porcentaje era per cápita, o sea que se distribuía incluso entre los que no depositaban. No depositaban nada. ¿Está bien? Bien. Bien. Eso viene. Después ya viene más adelante también que interviene en los sistemas de ahorro, y San Francisco tiene participación en esto mismo, con el correo. El correo, claro, impulsó lo que era la Caja Nacional de Ahorro Postal. Ahorro postal. Comprábamos La estampilla. las estampillas en la escuela, claro, nos enseñaban Claro. a comprar las estampillas, pegarlas, porque nos decían que en algún momento íbamos y lo cambiábamos por dinero. Exactamente. O sea, eran unas estampillas especiales de ahorro que costaban centavos, 10 centavos, 20 centavos, 5 centavos, cada uno compraba lo que quería y se instaba a que los alumnos en la escuela tengan, ¿no es cierto?, formen conciencia del ahorro, y era una cuenta, como decís vos recién, que no se podía tocar hasta que el alumno era mayor de edad. O sea, no tenía acceso los padres, nadie a esa libreta para extraer dinero en algún momento. Eso se ahorraba. Con la evolución histórica terminó siendo una gran estafa, porque vos después a los 18 años, con la inflación, claro, pero que no hemos estaba vivido, en el espíritu de la para de nada. lo que le hicieron, ¿no? No, para nada. Es más, aquí en San Francisco, Ricardo Tampieri hijo, Ricardito que le llamaban, era presidente de la cooperadora en la escuela normal. Y él, una persona también de fortuna y bueno, y que alentaba la cuestión del ahorro también, había hecho que los alumnos de aquella época, de los años, alrededor del año 30 por allá, cuando surge la libreta de ahorro, cada alumno tenga su libreta de ahorro, y él había hecho como un pequeño depósito en cada una de las libretas, eran todos los alumnos de la escuela, claro, ¿no es cierto?, para que los chicos arranquen en la cuestión del ahorro. Y otra costumbre que había era la de regalarle a los chicos, ¿no es cierto?, las alcancías. Claro. O sea, al margen de esta libreta de ahorro, que era algo oficial. No, pero la alcancía era un elemento importante. Yo ya estoy hablando más en los años 60, Sí, 70. pero ¿no es del cierto? 40 en adelante. Claro, ¿no es cierto? un poquito antes de lo que fueron los procesos hiperinflacionarios. La alcancía era un elemento que estaba en todas las casas. Sí. Nosotros tenemos en el archivo y el museo unas alcancías muy lindas que son de cobre, pero en forma de caja fuerte. Las vamos a mostrar acá. Claro, son unas alcancías que eran de los bancos. Era para poner monedas o billetes, lo que fuera, pero tenían una trampa con una chapa de acero adentro, que cuando la moneda entraba, eso se volvía a cerrar y el chico no podía sacarla. Claro. No había manera de sacarla sino con una llave, que generalmente la tenían los padres, ¿no? O sea que era para que se ahorre y no se tocaba. Y no se toque esa. Y después, la figura más emblemática y mundial del ahorro es el chanchito. Claro. Fue el chanchito donde se ponían la moneda y todo demás, que después había que romperlo para sacarlo, entonces algunos no la sacaban porque le daba lástima romperla. En fin. Pero eso es una cuestión así familiares. Pero acá en las familias más pudientes de San Francisco también, era como una tradición en algún momento, en un determinado momento de la edad de los chicos, regalarles la alcancía y hacerle un seguimiento de cuánto había ahorrado. ¿No? De cuánto iban ahorrando. Claro, de cuánto iban ahorrando. Arturo, y hubo un momento en el que los bancos comenzaron a ser una fuente de préstamo, y hay alguna característica de algunos bancos que incluso te recibían, vos estabas con un apuro económico y tenías algún bien, lo llevabas y te lo empeñaban. Claro, acá reemplazaba, eso fue el banco de préstamos, que era de la provincia. Acá, después que tuvimos esos 3 bancos hasta el año 21, pasó bastante tiempo hasta que hubo otros bancos.
vino la caja de ahorro, que era otra cosa. Los bancos sí daban créditos para los campos, para el fomento de la industria, para el comercio, ¿no es cierto? De ahí venía el movimiento del dinero. Remitían mucho dinero al exterior a través de los bancos. La gente de acá mandaba dinero a las familias de Europa generalmente a través de los bancos. Y luego surge también en San Francisco el banco de préstamos, se llamaba. El banco de préstamos reemplazaba lo que en privado eran las casas de empeño, claro, donde algunas personas podían llevar algún bien, desde joyas, algunos que tenían, a ropa, sí, ropa, lo más elemental, mueble, lo más elemental, que se dejaban en prenda a cambio de una suma de dinero, y había un tiempo para devolver el dinero y recuperar el bien. Lo que no se recuperaba en un determinado tiempo, se daban avisos y todo lo demás, se remataba porque claro, el banco tenía que recuperar dinero de alguna manera que había prestado, y la otra que iba a hacer con tantas cosas acumuladas. En el año 1954, en el Banco de Préstamos de San Francisco se da una característica muy importante de que en adhesión a la fiesta del Día de la Independencia, las autoridades de la provincia de Córdoba habían autorizado a que en todas las sucursales de la provincia, donde estaba el banco de préstamo, devolvieran a las personas más humildes ponchos, frazadas, cubrecamas, sábanas que habían empeñado. O sea que fíjate vos, a veces el nivel de necesidad que tenía una persona que empeñaba la sábana, la frazada, el poncho. Entonces, como venía una época fría, ¿no es cierto?, el gobierno de la provincia, en adhesión al Día de la Independencia, hizo que esas cosas se devuelvan, ¿no es cierto?, a los más humildes que habían empeñado esos elementos que eran de abrigo y para mejor supervivencia. Y después ya, otros bancos oficiales que van llegando con el tiempo es el banco hipotecario, claro, que se instala también en San Francisco y tuvo mucho que ver con el desarrollo de viviendas, y el Banco de Córdoba, que tuvo, bueno, que ya estaba instalado por cierto, pero que tuvo una importancia muy grande en el segundo quinquenal para darle préstamos a las personas que eran empleadas y que podían certificar un ingreso para construcción de viviendas. No el banco hipotecario, sino el Banco de Córdoba. El Banco de Córdoba. El hipotecario naturalmente tenía sus planes de vivienda también. Bueno, y después ya viene, a partir de los años 60, una diversificación, ¿no es cierto?, y mucha banca privada. Bancos cooperativos. Los bancos cooperativos, en fin, todo lo que después las cooperativas de crédito fueron prohibidas durante el gobierno militar y tuvieron que convertirse en bancos. Claro. Así como hemos tenido momentos y estadísticas que indicaban que éramos la ciudad con mayor capacidad de ahorro per cápita, también en algún momento fuimos la ciudad con la mayor cantidad de sucursales bancarias. Sí, y las hay al día de hoy. Per cápita. Al día de hoy, pero sumando las financieras particulares. Una cosa, el tema del dinero, el manejo del dinero en San Francisco es grande, es importante y es una característica de la ciudad. Sí, señor, y ha quedado perfectamente marcada en este relato que nos fue haciendo Arturo Bieneder. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.